Bueno, está aquí en los estudios un precandidato independiente a la presidencia de la República, licenciado Eduardo Quirós, a quien le damos la bienvenida a Radio Chiriquí. Y bueno, sorprendió a muchos, deja el medio de comunicación social y va a la palestra, ¿no? En buscar la presidencia y obviamente buscar mejores días para el país. Muy buenos días, un placer estar aquí, la verdad, en esta casa de don Ramón Guerra. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué lo motivó? Fue un proceso, a quemarropa. ¿Sí? Se fue una vuelta de timón drástica. Sí. Es que eso no es fácil. No, fue un proceso largo de meditación, muy apalancado sobre la reflexión que uno hace casualmente cuando está en los medios y lo que viven ustedes, ¿no? Uno ve la realidad nacional, la estudia, la trata de entender, para explicársela a sus oyentes, para explicársela a su audiencia, para comprender por qué pasan las cosas. Y también tienes mucha otra información de lo que sucede detrás de los telones y que a veces no se puede compartir. Y ese proceso de reflexión me llevó a la conclusión de que en este país hay una carencia muy grande de liderazgo. Es una liderazgo decisión democrático. ¿Es una decisión suya o empujado? Es una decisión personal, Okay. absolutamente personal. Excelente. Ahora bien, te agrego, muy consultada con mi familia, Okay. con mi esposa y con mis 3 hijos, los 3 ya son adultos, y fue un proceso de reflexión interna, muy personal, sobre todo durante ese periodo de encierro largo que significó la pandemia. Señor Quirós, nosotros aquí a cada momento lo comentamos. Queremos darle un giro de 180 grados a Panamá. Tenemos que buscar el panameño presidente de la República que le dé, enmiende lo que pasa en todo el territorio de la República de Panamá. Usted lo ha visto desde ese punto de vista, el panameño que tenemos que buscar en el 2024. Ese panameño correcto, estadista, apartado de tantas cosas que nos han hecho mucho daño históricamente. Tenemos que encontrarlo, pero más importante que eso es encontrar a esa persona que también logre convocar al resto. O sea, el país lo echamos adelante y estas protestas que acabamos de vivir y que yo creo que todavía están muy vigentes, nos han demostrado que el país lo podemos sacar adelante si todos nos involucramos. Todos nos involucramos. Entonces necesitas encontrar a esa persona que acabas de describir, pero que además de eso tenga la capacidad de convocar a los mejores. Y por eso creo que la libre postulación o una candidatura independiente da una gran oportunidad, y es la de poder convocar a los mejores, no importa de qué partido sean. La tradición ha sido que cuando llega un partido al poder, convoca solamente a la gente de su partido. Ahora, hay un fenómeno y se ha dejado plasmado en los últimos, diría yo, 3 días. 2 personas que pertenecen a partidos políticos que se han lanzado como candidatos independientes, ¿no? Esto genera un poco de confusión quizás en la opinión pública. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Para mí es absurdo que se haya descubierto que la ley permite que si eres miembro de un partido puedas correr como independiente. Eso es chicha ni limonada, o sea, una cosa o la otra. Pero bueno, parece que la norma... El vacío está. Porque esas son las cosas que suceden en nuestro sistema. Pero bueno, se daba. Lo que yo creo que es, digamos, importante señalar es, tú puedes pertenecer a un partido hoy. Tú también tienes la libertad de renunciar. Tú no eres esclavo. No puedes estar sometido toda tu vida a un criterio. Y si hay cosas que no se están haciendo bien donde estabas, tomas la decisión. Le tienes que decir al país que lo has hecho. Pero lo que no puedes hacer las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es el planteamiento de Eduardo Quirós en ese camino que inicia? El tema está muy en la línea de lo que se acaba de plantear con respecto a las necesidades del país. Panamá tiene grandísimas oportunidades. Si nos volteamos a ver con nuestra hermana Costa Rica o con los países centroamericanos o incluso en Sudamérica, este es un país de enormes oportunidades. Un país que tiene una riqueza increíble. Sin embargo, el sentimiento del panameño ahora mismo, ¿cuál es? De que todo anda mal, de que las cosas no echan adelante, de que tenemos que salir a la calle a protestar para que rebajen los medicamentos, para que rebajen los alimentos, y se nos decía, no se puede, pero cuando la gente salió a la calle, ahora sí se puede. Y ahora se incluyen 70 productos en la canasta básica. Entonces, hay que convocar a todos los sectores de la vida nacional, recambiar el espíritu del país,
lograr que nos paremos todos los días con ilusión. Hoy amanecí en esta hermosa provincia de Chiriquí. Y wow, la verdad es que uno hasta que se despierta más temprano porque siente que aquí hay una provincia productiva donde la gente emprendedora y trabajadora, lo único que quiere es que el gobierno simplemente haga su trabajo y lo haga bien. No esperamos que estén apoyándonos, ni subsidiándonos, ni asistiéndonos. Lo que necesitamos es que hagan las cosas bien. Así es. Y esa pasión es la que yo siento que hay que reembocar. Señor Quiroz. Ahora, ¿hay alguna, sí, perdón, Alexander? sí. Ahí, por ejemplo, he visto en redes y he escuchado algunas opiniones en que para poder hacer frente a los independientes, a los partidos constituidos con todas las estructuras, tradiciones, debe haber una unificación de los candidatos a la presidencia de la República para que sea un solo candidato. ¿Cuál es su opinión? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que las candidaturas independientes van a tener que unificarse al final. Creo que ese es un mensaje de decir, hacemos las cosas de manera distinta. Yo participé en un partido político, no hago dejación de eso, ni le digo al país, no, eso no existe, no, eso está en parte de mi pasado. Es parte del currículum. Haber ejercido el servicio público con honestidad es parte de mi pasado. Ahora bien, en este ejercicio, desde una candidatura independiente, es importante hacer las cosas distintas de los partidos tradicionales. Y una forma de hacerlo distinto es poder convocar a todos los sectores independientes y decir, vayamos unificados. Yo lo he dicho, he llamado a muchos de los precandidatos y les he dicho, hagamos las cosas de manera diferente. Yo soy un caballero en mi vida personal, lo voy a hacer también en la política. Entonces, no nos ataquemos, hagamos planteamientos en favor del país, cuestión de que llegado el momento podamos encontrarnos. ¿Cuántas firmas necesita el señor Quiroz para hacer... ¿Cuántas firmas chiricanas necesito? Pues, señor, esa era la pregunta de verdad. ¿Cuántas firmas necesita? Mira, se necesitan 39.000, casi 40.000 firmas para poder entonces aspirar a ser uno de los tres. Limpia. Cuando digo limpias es avaladas por el Tribunal Electoral. Avaladas por el Tribunal Electoral, exacto. Oiga, en esta ocasión las firmas se van a recoger a través de celulares y aplicaciones móviles. Ajá. O del internet de la página web del Tribunal Electoral. Entonces es importante señalar que no debiera haber lo que sucedió en la ocasión anterior, que firmen muertos, que firmen gente que no está aquí, etcétera. Eso debiera corregirse. Después que pasas las 40.000, entonces puedes optar por una de las tres casillas y esa se define dependiendo quién tenga más firmas. Ahora, yo tengo una pregunta de cajón porque se la hice y lo digo aquí claramente al anterior candidato independiente en las pasadas elecciones. Le dije, si no tienes una estructura es muy difícil competir con los partidos políticos. Entonces, ¿qué ha pensado su persona en función a esto? Si ya hay una estructura, hay una planificación, ¿cómo hacer frente, ¿no?, a un proceso electoral que es muy difícil? Eso es real, eso es real. La estructura se tiene que construir, estamos trabajando en eso desde que ya yo tomé la decisión y la anuncié al país. Es una estructura que tiene que ser nacional, que tiene que entender que el proceso no es solamente recolección de firmas, sino recolección de firmas, voluntariados, activistas y jurados de mesa el día de las elecciones, porque ese día es muy importante en un proceso electoral. Entonces, es parte de nuestra presencia hoy aquí, que quería haber hecho hace 2 semanas, pero bueno, todos los acontecimientos de los que hemos sido testigos lo impidieron. Hoy tenemos una reunión con activistas en el Hotel Iberia a las 10 de la mañana. Vamos a estar coordinando ya toda la parte de la estructura, pero efectivamente, eso es importante. Yo soy un convencido de que hay no solamente mejores condiciones, sino que también hay un ambiente de rechazo a toda esa política tradicional. Y hay que aprovechar ese momento para convocar a la gente que ha perdido un poco la esperanza, que ha perdido un poco el entusiasmo de que las cosas se pueden hacer bien. Si logramos que toda esa gente que no está incentivada se incentive, yo creo que podemos hacer un cambio de fondo en este país. Hay que estar preparado para cuando arranca ese periodo de inscripciones, ¿no?, de apoyo a los candidatos independientes. El 15 de agosto. El 15. El 15 de agosto el Tribunal Electoral ha anunciado no solamente para las candidaturas a presidente de la República, sino también para todas. Aquí en Chiriquí hay una vida intensa de candidaturas independientes. He estado comunicándome con muchos de esos candidatos y hoy voy a ver a otros. Eso me da mucha esperanza, eso me tiene contento, porque veo que hay un ánimo. Ahora, yo veo algo, es mi opinión particular, no sé, usted es candidato y usted lo sabrá. Me parece que le falta mayor intensidad al Tribunal Electoral para orientar cómo es todo el proceso para los independientes y que la población tome conciencia y saber cómo yo puedo acceder a una plataforma,
cómo yo puedo hacer para poder emitir mi firma, qué no debo hacer para que mi firma sea invalidada en un momento determinado. Me parece que le falta empuje al Tribunal Electoral en eso. Esta también estoy de acuerdo contigo. Se lo hemos manifestado incluso a las mismas autoridades del tribunal, que faltó una campaña un poco más agresiva. Hicieron algo, pero faltó un poco más de información a los ciudadanos. De hecho, entonces, aprovechar hasta el 31 de julio, o sea, hasta mañana, se pueden presentar los papeles. Pero se pueden presentar hasta mañana, no son tan complicados. Si usted tiene alguna aspiración independiente, puede presentar sus papeles y a partir del 15, o sea, se puede organizar hasta el 15 de agosto para iniciar la recolección de firmas. No es complicado, pero no ha habido suficiente información. Yo espero que eso se corrija por parte del Tribunal Electoral. Oiga, dijo el aspirante, el abogado Carreira, que él plantea que solo vaya el candidato presidencial de libre postulación que logre más firmas. ¿Está de acuerdo a eso? Mira, tengo una gran estima por Paco, hemos conversado mucho sobre el tema. Yo no creo que el tema es exclusivamente de firmas, creo que el tema es de muchas otras cosas, porque a veces, y bueno, acabamos de ver el caso, hasta ayer parece que iban a haber candidatos, ya hoy nos hemos amanecido con el hecho de que parece que esa candidatura de un presidente de un partido no va a ser, pero imagínense que eso pasara, pues, y entonces, si se utiliza toda la maquinaria de un partido, entonces, ¿en firma solamente la decisión? Yo creo que no. Yo creo que los intereses del país también hay que servirlo. Pero yo digo no es la única conversación que he tenido con Paco, la que también he tenido es que él se reclama chiricano. Pero lo que no sabía es que mi mamá es chiricana, nacida en Puerto. ¿Ves? Porteña. ¿Qué mensaje le dirige a la comunidad chiricana, como usted lo plantea? Es un bastión importante de votos en esa carrera que usted inicia. Hay una realidad nacional muy grave. O sea, yo no creo que, y yo no siento que nadie que aspira al servicio público no puede tener la honestidad. Si tiene que tener honestidad en el ejercicio del servicio público, tiene que tener honestidad también en el proceso electoral para decirle al país lo que estamos viviendo. Esto no es un Alicia en el País de las Maravillas. Vivimos una situación muy compleja y lo que se nos viene por delante es muy, muy complejo. La inflación, ¿qué significa inflación? Que todo es más caro. O sea, porque a veces hablamos de palabras económicas que no entendemos. Es correcto. Inflación es cuando usted va a comprar, lo que hablaban de la pasta de dientes. ¿Por qué tuvieron que incluir la pasta de dientes en los productos que hay que controlar? Porque, señores, estábamos pagando a $5 un tubo de pasta de dientes. Es una locura. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que decirle al país las cosas como son. Esto que viene por delante es muy complicado. Que estas protestas que vivimos probablemente no sean las últimas. Porque si de esta mesa no salen soluciones concretas, la gente va a volver a salir a las calles, porque hay un reclamo de que se resuelvan los problemas. Y por otro lado, que hay que apoyar en la producción de empleo, de trabajo. O sea, no es tanto subsidiar, estamos llenos de subsidios y habrá que analizarlos uno por uno. Pero el mensaje sería un gobierno que apoye a los distintos sectores a generar producción y a generar empleo. Ahora, hay un tema, y usted ha tocado un tema que es muy sensitivo, obviamente, y tendrán que analizar en su momento, y quien resulte ganador de la presidencia de la República es revisar los subsidios. Hay demasiados subsidios en este país y lamentablemente la economía se está yendo prácticamente al traste porque muchas cosas que se pueden invertir o se pueden hacer no se hacen porque estamos regalando mucho dinero. Los subsidios son una distorsión, eso no está bien. Pero bueno, se entiende que ante una necesidad hay que establecer, hay que resolver. Pero el verdadero subsidio es una educación buena y de calidad. Hablábamos hace un momento de las escuelas cerradas. Yo no sé, me contarán ustedes si pasa aquí igual que lo que está pasando en Ciudad de Panamá. En Ciudad de Panamá las escuelas privadas están abiertas. Aquí también. Y las públicas están cerradas. Correcto. Señores, eso es gravísimo. O sea, seguimos generando esa distancia entre los pobres y los ricos. Entonces, claro, el que va a la educación pública, ahí está, fregado. Y el que va a la educación privada va obteniendo mejores beneficios. Entonces, desde ahí se genera la desigualdad. Yo siento que el gran subsidio de este país es dar una buena educación pública. Que usted no tenga que hacer ningún esfuerzo para matricular a sus hijos en una escuela privada, porque la escuela pública es tan buena o mejor que la privada. Y eso pasaba en este país. Eso no es que yo estoy diciendo que una promesa. Aquí habían épocas en que familias adineradas mandaban a sus hijos a la escuela pública porque había mejores profesores en la escuela pública.
Segundo, una salud pública de calidad. Que usted no tenga que estar viviendo eso de que llega, le dicen que tiene que hacerse una operación del corazón, le entra todo el estrés y cuando llega de los papeles le dicen que dentro de 6 meses se puede operar. No, hombre, que la operación la necesito ya. El costo de los medicamentos. Y después el costo de los medicamentos. Y el tema de la seguridad. A mí me impacta. Yo llegué ayer a David y me impacta. Aquí yo lo que veo cada vez es más rejas. Cada vez hay, o sea, la inversión que estamos haciendo en protección. Blindado. Vivimos blindados, vivimos encerrados. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad pública eficiente. Entonces, educación pública, salud pública, seguridad pública de calidad, ya te resuelve muchos problemas y te devuelve algo de dinero que no te tienes que gastar en ese tipo de servicios. Porque claro, cuando nos baja la salud, cuando la salud pública te dicen dentro de 6 meses te operas, uno tiene que ver dónde saca un ahorrito para ir a operarse en los hospitales privados, porque la salud va primero. Entonces, a mí me parece que si el Estado cumple con esos servicios públicos básicos, con calidad de primer mundo, y lo podemos hacer, el tema de los subsidios se empieza a resolver. Ahora, pero para lograr todo esto hay que sanear las finanzas del Estado. Sin las finanzas no podemos hacer nada de esto. Es que ahí me parece que es la parte medular de toda esta situación. Y con el nivel de endeudamiento que tenemos como país en estos momentos. Que yo lo he dicho, sí. O sea, el gobierno que venga va a cargar sobre su hombro un gran peso en cuanto al tema del endeudamiento. Y con todos estos diálogos que se están dando, yo conversaba, por ejemplo, con un productor esta semana, me decía, mira, José, el tema de los subsidios es una complicación realmente para el hombre de campo, porque dependemos de lo que el Estado nos pueda subsidiar para poder hacer frente a los costos de producción, y el tema es que el Estado es muy lento en hacer efectivo ese pago de ese subsidio. Entonces nos ahoga los bancos, nos ahogan las casas comerciales y al final seguimos trastocados y el sector agropecuario también. O sea, por eso digo, o sea, el tema pareciese aquí medular para poder resolver todas estas situaciones que se presentan, es la parte económica. Por supuesto. Y en el caso que mencionas del productor, si además sus productos se lo pagan con una dilación de meses, eso es un costo directo a su los intereses yo siento que la gran responsabilidad en ese sentido del Estado está en hacerse un Estado eficiente. No puede ser que usted vaya al BDA a aplicar por un préstamo, tenga todo, cumpla con todos los requisitos. Y se lo den en 6 meses. Y eso, 6 meses cuando te lo dan rápido. 6 meses ayer yo toqué ese tema. Entonces, bueno, tal vez no te estaba escuchando. Pero lentitud, Dios mío. Entonces, si tú tienes un Estado eficiente, es en esa medida, tú tienes una capacidad de resolverle a los ciudadanos muchos de sus problemas. Vaya usted, productor agropecuario, a pedir que le den los incentivos al sector agropecuario. Es como si tuviese que estar rogando, como si tuviese que estar implorando. Entonces, en la medida en que tengamos un Estado eficiente, el ciudadano sabe hacer lo que tiene que hacer. En esta provincia, mucho más que una provincia productiva y con tantas ganas de trabajar. Señor Quiroz, hay un tema que todavía es tan sensitivo como es el tema de la seguridad que usted plantea, el tema de la educación, el tema del sector productivo, y es la corrupción e impunidad, que es un tema que a la comunidad es generalizado. Panamá, paraíso fiscal. Mira, el que crea que estas protestas que se dieron en las semanas pasadas solamente guardan relación con los alimentos y con el medicamento y con los servicios, el costo de la gasolina, está equivocado. Aquí hay una realidad mucho más profunda y hay un reclamo de los ciudadanos de que los fondos públicos se utilicen bien. La palabra corrupción está tan marcada en los panameños que la vemos por todos lados. Y ya hoy en día no hay una instancia de gobierno que no pensemos que está actuando de manera corrupta. Yo pienso que la palabra mágica es transparencia, ¿no? Cuando hay transparencia y hay buen manejo. Bueno, castigo certero. Yo creo que en realidad va por otro lado. Yo planteo que el servicio público impone honestidad. Si tú vas a actuar, o sea, si tú aspiras a ser servidor público, tú tienes que saber que tienes que actuar con honestidad. Si hay honestidad en el servicio público, no hay necesidad de transparencia, porque el servidor público actúa de una manera apegada al bien superior que es la honestidad. Después, por supuesto, si tú eres honesto, tú quieres que las planillas se publiquen, que los recursos de inversión se publiquen, que la forma en la que ejecutas el presupuesto sea pública, etcétera. Pero ¿por qué eres honesto? Porque estás actuando de manera honesta.
Señor Quirós, máquina del tiempo, usted es el presidente de Panamá 2024. 3 cosas que usted haría inmediatamente. 1, el plan de ahorros y austeridad. Eso es fundamental. Hablamos de la deuda pública. Tenemos una deuda pública a esos niveles porque simplemente no estamos siendo eficientes en la utilización de los recursos públicos. Pero un paréntesis cortito sobre el tema este del plan de austeridad y plan de ahorro. Y después sigo con los otros 2. Cuando el presidente de la República regresó al país a propósito de su enfermedad, él hizo 2 anuncios. Uno de que bajaba la gasolina y después de que se anunciaba un plan de austeridad de 10 puntos. 10 puntos que a mí me dejaron muy sorprendidos. Uno de ellos, por ejemplo, que los carros del Estado no se pueden tanquear el viernes. Y yo me pregunto, ¿y es que eso se podía? O sea, ¿es que los carros públicos se tanqueaban para usarlo el fin de semana y para la playa? O sea, ¿eso se podía? Se prohíbe que los funcionarios viajen con con protocolo y prensa. Y es que eso se podía. O sea, uno se queda impresionado. Que los funcionarios que trabajan para el Estado no cobren dietas de la junta directiva en la que participan. Y es que eso se podía. O sea, uno se hace esa pregunta. Pero el plan de ahorros también significaba la reducción de la planilla y la reducción de una serie de gastos del Estado. Yo dije, si ese plan de ahorros y austeridad no tiene cifras, no vale de nada. Es puro cuento. Lo dije ese mismo día. ¿Por qué? Porque piense usted, o sea, si usted decide, voy a hacer un ahorro, voy a hacer una economía, como se decía antes, mi abuelita chiricana decía mucho eso, voy a hacer una economía. Uno dice, bueno, en esta quincena voy a ahorrar $5, en la siguiente otros 5, y ya sé que voy a tener 10 en un mes. Pero si usted dice, voy a hacer un ahorro, y no dice cuánto, no le pone una cifra, eso es puro cuento. Porque usted se lo guarda por un bolsillo y se lo gasta por la noche. Ok, este gobierno no presentó una sola cifra sobre el tema del plan de austeridad. Segundo, ahora nos enteramos que el ministro de Economía presentó antes de ayer ante el Pleno de la Asamblea el presupuesto del 2023 y ese presupuesto no contiene una sola cifra de ahorro. No hay plan de austeridad en el presupuesto. Y tercero, ¿quién supervisa y fiscaliza el plan de austeridad? La Comisión de Presupuesto de la Asamblea, presidida por el señor Vinicio Rodríguez. Que hay luz verde siempre. Entonces yo me pregunto, ¿aquí hay realmente un plan de austeridad? O sea, ¿hemos tomado en serio lo que la gente estaba reclamando en la calle o es puro cuento? Entonces, a mí me parece que un gobierno que inicie funciones tiene que tener como primer acto un verdadero plan de austeridad, de ahorros, que vaya en la dirección de utilizar los recursos y los fondos públicos de la manera más eficiente. Segundo, el tema de la educación, lo que hablábamos hace un momento. Su segundo punto. El tema de la educación. El tema de la educación. Honestidad, educación. ¿Por qué la educación? Porque el verdadero subsidio es darle competencias y capacidades a la gente. Si tú formas y de alguna manera logras que ese estudiante salga con capacidades y competencias, va a conseguir un buen trabajo. Nadie que no se empeñe. Hombre, alto. Me decía una muchacha de las Garzas de Pacora en Panamá. Decía, bueno, nos dicen que estudiamos y yo obtuve mi diploma y cuando salgo a la calle no me contratan porque no tengo experiencia. Porque también tenemos una educación disfuncional, de pura teoría y de diploma, y después ninguna formación previa. Entonces, es una educación que le dé competencias y capacidades, no solamente para conseguir empleo, para conseguir buenos empleos, o para ser empresarios, o para ser emprendedores, o para regresar al interior a buscar sus raíces y construir una empresa y un negocio que le produzca recursos suficientes para sostener a su familia de la mejor manera. Bueno, y acá hay... y el tercer, tenía nada más que terminar acá la preguntita. Y el tercer punto guarda relación con darle al país una seguridad que le dé tranquilidad a los ciudadanos. Seguridad pública. No podemos vivir en un país que cada vez se nos está yendo de las manos. Aquí pasa porque anoche estuve conversando con gente acá y sé lo que están viviendo en el tema de seguridad. Y en la ciudad de Panamá, peor. Por todos lados. Hay un tema de inseguridad muy grande que está creciendo y que si nos ponemos a pensar, y repito lo de decir las cosas con honestidad, si pensamos en que viene una situación económica más apretada todavía, entonces va a haber más situaciones de inseguridad. Ahora, pero todos estos temas vienen amarrados unos a otros porque el tema, por ejemplo, de inseguridad en el incremento, por ejemplo, de jóvenes en acciones delictivas,
tiene que ver mucho con la deserción escolar, tiene que ver con Claro, el desempleo, todo está interrelacionado. Para que reitere esa invitación, hoy hay una reunión, obviamente, con personas que van a apoyarla en esa candidatura y ese llamado a los chiricanos, obviamente, para que puedan entonces entender cuáles son sus propuestas y los objetivos que se buscan a través de una presidencia. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí en Chiriquí estos días y tener la oportunidad de poder no solamente interactuar, sino también escuchar. Y parte de lo que quiero es, creo que parte de la, si me preguntas a mí, Eduardo Quiroz, parte de lo que yo creo que hay que cambiar en la política es que los políticos estamos hablando demasiado y escuchamos muy poco. Entonces, por ejemplo, de aquí, de esta conversación, de esta entrevista, o sea, muchas de las preguntas de ustedes me las llevo como inquietudes. He intentado dar una respuesta, pero van más allá, van más al fondo. Entonces, parte de lo que queremos hacer hoy en el Hotel Iberia desde las 10 de la mañana es eso, escuchar a la gente, escuchar las inquietudes. Si hay alguien, es abierta la invitación. Es abierta. Perfecto. Si alguien quiere participar, si alguien quiere ir a plantearme algo, con mucho gusto voy a estar ahí. Y por otro lado, vamos a estar también con los activistas que ya hemos contactado, que van a estar formándose para el tema de recolección de firmas a partir del 15 de agosto. Ahora, una pregunta y de cajón la quiero hacer. Venga. Obviamente. Esas son las buenas. Entre tantas. No, es que me quedé pensando porque entiendo, ya usted fue funcionario público, quizás se le ligaba a un partido político. Claro. ¿Qué le ha dicho doña Mireya? Es algo de cajón. Yo sé que es muy amiga personal suyo. Sí. Es más, estuvo en la presentación del libro, un libro que se hizo en Boquete y todo lo demás. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha recomendado? ¿No? He conversado con la presidenta Moscoso. Como he dicho, me siento muy honrado de haber participado en su gestión. Hace ya 20 años, hace mucho tiempo. He estado 12 años retirado de la política activa. Bueno, yo creo que mi conversación con ella, y esta es una infidencia, fue un poco en dirección de que ella hubiese estado más entusiasmada si hubiese sido al interno de su partido, ¿no? Bueno, pero mi decisión personal es la de que creo que hay que ir por la libre postulación para poder convocar a los mejores. Ahora, un pensamiento totalmente independiente, sin partido político. Totalmente independiente. Sin embargo, reconociendo que dentro de los partidos hay muchas personas que quieren este país, que no son parte de esas cúpulas que tienen secuestradas a los partidos y que probablemente están tan disgustados o más de los que no están inscritos hoy en un partido y que tienen mucho que aportar. O sea, a esa gente también hay que escucharla y creo que también se pueden sumar en un movimiento como este. Claro. 10 de la mañana en el Iberia es la invitación abierta a participar y escuchar entonces el planteamiento del señor Quiroz, que está con nosotros en esta mañana. Tiene aspiraciones por la vía independiente, un camino interesante en ese reto que tenemos como país y que es probable que salga un próximo presidente dentro de estas filas de la independencia. Yo creo que estamos en el momento. Yo culmino informándole aquí a la audiencia y al señor Quiroz. Mucha gente dice que los presidentes pierden la libertad antes de llegar a la presidencia porque van empeñados. O sea que la silla presidencial es empeñada por quienes financian. Exactamente. Van comprometidos. Mi único empeño es el deseo de que este país realmente tenga la oportunidad de poner a los mejores a servirle. Así es. A servirle. Bueno, éxito. No. Y todo, entonces la invitación, 10 de la mañana, Hotel Iberia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí me escribieron, dice que visite la tierra de Ludía Labarú para que ayer dijo una señora que a Barú llegan puestos de empleo y no lo ocupan baruenses. Lo denunció. Lo ocupan otras personas, dice. 8:45 de la mañana, vamos a un cambio y regresamos.